Sus excelencias, distinguidos invitados, señoras y señores, bienvenidos a este evento oficial paralelo de la 21ª sesión de la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Bienvenidos a todos y a todas los que están aquí y a los cientos de participantes online a través del streaming. El evento será en inglés con traducción en francés, español y árabe. Y podrán encontrarlo en sus audífonos, pero también para las personas que están online pueden usar el botón de interpretación. El evento quedará grabado en los 4 idiomas. En primer lugar, quiero presentarme. Soy periodista, soy escritora y también soy la presidenta de la Fundación para la Exploración y la Conservación de la Naturaleza, King Leopold III. Pero por sobre todo, soy activista por el medio ambiente y lucho contra la crisis climática. Y creo que en esta crisis tan existencial, todos podemos ser activistas de alguna manera o de otra. Entonces estoy muy contenta hoy de moderar este evento, que será muy bueno. Y el tema será la crisis global y el potencial de la CPI, la relevancia del ecocidio como el quinto delito. Es una discusión muy oportuna y estoy segura de que tendremos una conversación muy importante. El Estatuto de Roma, como saben, tiene el objetivo de abordar los delitos más graves en relación con la comunidad internacional en su totalidad. Dichos actos que más amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo. Y en el contexto de la crisis ecológica y climática, queda claro que el daño masivo y la destrucción de los ecosistemas vitales a través de la actividad humana constituyen actualmente precisamente dicha amenaza. En general, este daño suele restringirse a tiempos de conflicto, pero no necesariamente involucra el daño directo a humanos. Sin embargo, yo he visto en muchos lugares del mundo cómo el daño al medio ambiente realmente daña a las comunidades locales. Por lo tanto, es complejo abordar esto dentro de los delitos del Estatuto de Roma, pero al mismo tiempo, como dijimos, el ecocidio tiene estas consecuencias devastadoras para las comunidades locales y sobre todo las comunidades indígenas. Estamos recién comenzando a entender cuánto dependemos del funcionamiento saludable del ecosistema, nuestro propio sistema de soporte vital. Y hay una gran relevancia entonces de lo que sucede con la Corte Penal Internacional y la inclusión del ecocidio dentro del alcance del Estatuto de Roma. Esto ha sido reconocido por muchos estados parte, así como por la propia Corte, y fue reconocido durante el 20º aniversario o la conferencia del 20º aniversario en julio de este año. Hoy examinaremos el rápido progreso global de la conversación, la importancia de la definición legal y el consenso sobre ella del ecocidio y el potencial de la CPI de tener un rol decisivo al abordar este gran desafío de nuestros tiempos. Por lo tanto, para comenzar, quiero agradecerle a nuestros anfitriones, la República de Vanuatu y a la Stop Ecocide Foundation por haber creado este evento junto con miembros del Parlamento de Global Action y No Peace Without Justice. El estado del Océano Pacífico llamado Vanuatu, un país muy cerca de lo que son los impactos del cambio climático, ha hecho iniciativas diplomáticas y ha liderado estas iniciativas para abordar la crisis ecológica y climática. De hecho, en 2019, Vanuatu fue el primer país que planteó en este mismo escenario la posibilidad de insertar el delito de ecocidio en el Estatuto de Roma. Por lo tanto, hoy tenemos para comenzar con nosotros al cónsul honorario de Vanuatu en los Países Bajos, Eli Van Vliet. Por favor, señora Van Vliet, tiene la palabra. Honorables ministros, sus excelencias, señores y señores, es un honor para Vanuatu poder plantear
este tema una vez más en el contexto de este importante evento paralelo. Quisiera reiterar una vez más el apoyo de Vanuatu al mandato de la Corte Penal Internacional para terminar con la impunidad de los delitos más graves. Es vital que la comunidad global tenga recursos en las instituciones internacionales para que puedan abordar estos temas tan graves que afectan nuestra seguridad y bienestar sin miedo. Cuando Vanuatu ratificó el Estatuto de Roma hace 10 años, era creyendo que la CPI tenía el potencial de abordar el bienestar y la seguridad planetarias, sabiendo la importancia de este tema para comunidades y ciudadanos. No podemos separar el clima de la crisis ecológica, ni de ellos mismos, ni de los efectos devastadores que tienen sobre la paz y la seguridad de las comunidades humanas. Vanuatu ve cómo esto fue experimentado por nuestra gente directamente después de 10 años. Estamos sufriendo impactos muy dolorosos del cambio climático y destrucción ambiental también, de la cual no somos responsables. Ahora mismo, nuestros pueblos en las islas están siendo afectados por el aumento de los niveles del mar. Y asimismo, nuestro gobierno se ve responsable de abordar violaciones de derechos humanos de los ciclones categoría 5 que han eliminado el PBI en horas y han terminado con el sustento de muchísimas personas. En respuesta, el 27 de mayo de este año, nuestro Parlamento apoyó una declaración de emergencia climática y se comprometió a abordar la crisis climática aún más. Y las avenidas legales son clave para esto. Más allá de la CPI, sabrán que Vanuatu también tiene el compromiso de plantear el cambio climático a la Corte Penal Internacional y también a la Corte Internacional de Justicia, también aquí en La Haya. Asimismo, se solicita a la Asamblea General de las Naciones Unidas que apoye una resolución para que exista la obligación de los estados, según el derecho internacional, de proteger los derechos presentes y futuros de las generaciones contra los efectos adversos del cambio climático. Vanuatu, además, apoyó el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y hace poco se volvió miembro de la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre Cambio Climático y Derecho Internacional. La crisis climática es existencial y Vanuatu debe garantizar que nuestra nación no se vea afectada por el comportamiento ambiental y los delitos climáticos más allá de nuestras fronteras. Por este motivo, Vanuatu tiene una voz gubernamental que desea castigar o criminalizar el ecocidio. Y esto fue incluido oficialmente, como mencionó nuestra moderadora anteriormente. Nuestro liderazgo sobre la iniciativa del ecocidio es muy importante, ya que consideramos que esto es clave para la situación climática. Como uno de los grandes estados del océano del mundo, Vanuatu está muy complacido de organizar este evento junto con la Stop Ecocide Foundation para continuar nuestros esfuerzos para liderar este movimiento para criminalizar el ecocidio, y agradecemos su presencia e invitamos a los estados a unirse en este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable cónsul. Esto nos recuerda que la crisis climática está sucediendo ahora mismo, no en el futuro, y que los países vulnerables, sobre todo en el Pacífico, están realmente sufriendo por esta crisis. Ahora llegamos a nuestro primer panelista, que se está uniendo de forma remota desde Londres, abogado y autor Philip Sands, profesor de Derecho y director del Centro de Cortes y Tribunales Internacionales en University College de Londres, especialista en Derecho Internacional. Es abogado y activista en muchos tribunales internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional para el Derecho Marítimo, la Corte Europea de Justicia, la Corte Europea de Derechos Humanos y, de hecho, la Corte Penal Internacional. Philip Sands está en el panel de árbitros del Centro Internacional para la Resolución de Disputas y en la Corte de Arbitraje Deportivo. Es el autor de 17 libros sobre derecho internacional, incluyendo Lawless World y Torture Team.
Su libro también lidia con el genocidio y ha sido traducido a 24 idiomas y recibió muchas premiaciones. Sus libros más recientes son, entre ellos, La última colonia, que trata sobre el legado colonial británico. El año pasado, el profesor Sands estuvo en el panel de expertos independientes para definir el ecocidio. El profesor Sands, como cualquier persona que leyó East West Street sabrá, se especializa en la génesis de derechos internacionales y hoy nos ofrecerá su perspectiva sobre cómo enmarcar esta situación y por qué el ecocidio podría ser el delito emergente de nuestros tiempos. Profesor, muchas gracias, señora presidenta. Lamento no estar allí en persona en La Haya y les deseo lo mejor para todas las conversaciones. El ambiente ha sido parte de mi vida desde que comencé a enseñar. Tuve la suerte de ser el profesor en uno de los primeros cursos sobre Derecho Ambiental Internacional del Reino Unido y como fue mencionado, este tema ha sido parte de mi trabajo durante casi 30 años. East West Street cuenta parcialmente la historia sobre cómo en un momento en particular en 1945 surgió cuando los países se unieron para esencialmente crear un nuevo panorama de derecho penal internacional. Ya habíamos tenido crímenes de guerra, pero se inventaron tres nuevos, los delitos o crímenes contra la humanidad, el genocidio y el crimen o delito de agresión. Dichos crímenes son muy significativos y creo que han tenido un rol muy importante. Sabemos de los diarios y de los medios que estos delitos continúan en la actualidad, pero hay ciertas reglas y estándares que establecen qué es aceptable y qué no lo es, y que de hecho no existían antes del 45. Los delitos existentes se centran en la protección del humano por excelentes motivos, pero existe una brecha y esa brecha es la protección de nuestro mundo natural, nuestro ambiente compartido. Hay pocas disposiciones que incidentalmente abordan la protección del medio ambiente, pero el marco legal existente es totalmente antropocéntrico y con los desafíos actuales, pensando no solo en el cambio climático, sino también ahora con la apertura de la Convención de la Biodiversidad en la COP15, sabemos que estos desafíos atmosféricos son clave para nuestros entornos y ambientes marinos también. Por lo tanto, se necesita algo más. Y por ello, fue un honor unirme al grupo de trabajo de 12 colegas de todo el mundo, un grupo muy representativo, para tratar de forjar una definición que pudiera sentar las bases para poder avanzar. Y antes de presentar dicha definición, quisiera expresar mi gratitud al gobierno de Vanuatu por haber organizado esta reunión y a su país, señora moderadora de Bélgica, por ser el primer país que realmente impulsa una variación de la definición, tanto para las leyes domésticas de Bélgica, pero también con un apoyo internacional. Así que quisiera expresar mi gran aprecio a Bélgica por haber sido un país líder en este tópico. Entonces, los 12 expertos que nos reunimos teníamos un desafío. Queríamos crear algo que fuera aceptable para todos los países. Había una situación entonces que teníamos que resolver. No queríamos una definición de ecocidio que no funcionara o que favoreciera ciertos países que están más desarrollados desde el punto de vista económico y que implicaría ciertas limitaciones inapropiadas. Por eso queríamos tener una definición que tuviera una amplia validez para todos los países del mundo, sin importar su situación económica, su desarrollo legal, sus ideologías o su desarrollo cultural. Por eso, el grupo, como un grupo mixto, fue tan interesante. Y la definición que creamos es la siguiente. Para el propósito de este estatuto, el ecocidio significa
un delito cometido con sustancial potencial de un daño de largo plazo al medio ambiente causado por dichos actos. Y el punto central, como se planteó en la introducción, es que este quinto delito internacional en la protección de los seres humanos no está siendo el centro de nuestra preocupación, sino más bien el entorno o ambiente natural a nivel global o local. Tiene que ser protegido. Entonces, para que quede claro, yo sé que el derecho penal o el derecho penal internacional pueden tener un rol en esto. Sabemos de nuestra situación doméstica que las buenas intenciones y los delitos, por ejemplo, relacionados con el asesinato o la violación, son muy complicados, pero el propio derecho, las propias leyes nunca detienen estos delitos. Sabemos que siguen sucediendo. Por eso, en el caso de delitos internacionales como el genocidio o los crímenes de guerra, tiene que estar el derecho penal internacional allí. Pero la existencia de dichos crímenes tipificados es que cambia la situación porque nos permite comprender que hay algunas cosas que la comunidad internacional en su totalidad dice que estas cosas no son aceptables. Por eso creo que necesitamos que la comunidad internacional se una y diga de forma clara que hay ciertas formas de daño a nuestro medio ambiente que no serán aceptables. Y esto es lo que hace el derecho penal. Efectiviza un cambio de conciencia, un cambio que nos permite imaginar un mundo diferente. La alteración del derecho, la inclusión del estatuto de la Corte Penal Internacional o de hecho el delito de ecocidio siendo incluido en este estatuto será muy importante para poder cambiar la situación con un efecto inmediato. Pero será solo un instrumento más que nos dirá que hay ciertos actos que no son apropiados y esto empezará a llevarnos en otro camino. El foco del crimen, por supuesto, es en actos cometidos por individuos, ¿sí? Por personas físicas. No es una cuestión corporativa. Y yo personalmente no tengo un problema con esto, como en el caso del genocidio o crímenes de guerra. Ellos también se centran en actos sobre individuos o de individuos. Y este individuo podría ser un comandante militar o un ministro de defensa o un jefe de Estado. Por eso, un delito corporativo implicaría la responsabilidad del individuo liderando esta corporación. Y lo más importante que estamos haciendo, planteando la importancia de este quinto delito, es que el individuo que tome la decisión deberá saber que si dicha decisión incurrirá en un daño significativo al medio ambiente, entonces dicha persona enfrentará una posibilidad real de investigación y enjuiciamiento y posible condena por el delito de ecocidio. Tiene que ver entonces con un cambio de conciencia. Y otro aspecto importante sobre nuestro trabajo tuvo que ver con que nos habían dado ciertos términos de referencia que nos comprometían a proponer una modificación al estatuto de la CPI. Y sí, esa era una forma de hacerlo, pero otra manera era, por ejemplo, negociar un tratado sobre el ecocidio. Una vez más, puedo ver los argumentos y los méritos para dicho enfoque, pero sabemos de la experiencia actual en relación con el delito, por ejemplo, de crímenes contra la humanidad, que ese es un proceso lento. Muchos de ustedes sabrán que la Comisión de Derecho Internacional propuso hace unos años una nueva convención para la prevención de crímenes contra la humanidad y para acompañar a la Convención de 1948 de la prevención y castigo de crímenes contra la humanidad. Pero recientemente esto quedó trabado en las Naciones Unidas, en la Asamblea General.
Y de hecho, hace pocas semanas se planteó que podía avanzarse a la elaboración de una convención, pero ha llevado años para que esto sucediera. Y el mérito de la modificación al estatuto es que podría ser un cambio rápido. Por supuesto, habría una negociación, habría que adoptar un texto y luego habría que ratificarlo antes de que entrara en vigencia, pero eso sería mucho más rápido como proceso que un tratado independiente. Y para concluir, creo que en este momento estamos interesados y lamentablemente por los peores motivos en esta situación, en este momento de un gran desafío. La vida del derecho internacional penal se mueve en ciclos y hubo un gran momento en 1945 y todos sabemos lo que fueron los momentos de Nuremberg y Tokio cuando se cometieron los delitos. Y luego, en 1998, con 50 años de diferencia, las cosas empezaron a cambiar una vez más muy rápidamente. En un único año tuvimos la adopción del estatuto de la CPI, el enjuiciamiento por primera vez de un jefe de Estado en posición de poder por crímenes contra la humanidad y también genocidio, y el arresto en Londres de Pinochet por crímenes contra la humanidad y genocidio, entre otros cargos. Y como sabemos, estas son situaciones que suceden, pero 25 años después estamos llegando a otro gran momento. Y no es solo el ecocidio lo que estamos conversando. Por primera vez en años tenemos un movimiento real sobre una nueva convención sobre crímenes contra la humanidad y por supuesto también estamos cerca del primer tribunal especial por el crimen o delito de agresión, por primera vez desde el 45. Entonces hay cosas que están sucediendo y creo que parte de ello es imperativo de ser señalado, cómo el ambiente tiene que estar en el corazón de nuestra nueva mentalidad. Y en el último año y medio hemos visto que a diferencia de cualquier otra área sobre la cual yo trabajo en el campo del derecho internacional o el derecho penal internacional, el tema del ecocidio es clave, ya que energiza a la juventud del mundo. Yo he hablado con gente joven de todo el mundo sobre este tema de una forma cualitativamente diferente comparada con cualquier otro tema con el que trabajo. Y yo creo que dicha generación futura y otras generaciones futuras hacen que tengamos una gran responsabilidad para asegurarnos de que esto suceda. Y debe suceder dentro del marco de la Corte Penal Internacional. Ese es el marco justo y correcto. Les deseo lo mejor para la conversación y lamento en esta ocasión no poder estar allí en persona, pero espero poder estar con ustedes en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Sanz. Ha sido muy interesante hablar sobre las lecciones históricas, el impulso también y describir el papel de los jóvenes. Y de hecho tendremos una conversación al respecto más adelante. Creo, en efecto, que hay un impulso, no solamente por parte de los jóvenes, sino también de las comunidades indígenas, los líderes de culto. Algo está ocurriendo y esperemos que estemos en la buena dirección. Ahora pasamos a alguien muy familiarizado con el trabajo de la CPI, el juez Chile Eboe Usugi. Es un jurista muy prestigioso que también trabaja en la Universidad Metropolitana de Toronto. Lidera los debates sobre el régimen internacional de los derechos humanos, el régimen de derecho internacional humanitario, el papel de las cortes, los tribunales y el Estado de Derecho. Antes de unirse a la Facultad de Derecho en la que trabaja, Eboe Suji se desempeñó como presidente de la Corte Penal Internacional desde marzo de 2018 hasta marzo de 2021. También trabajó de forma simultánea como juez superior en la División de Apelaciones de la CPI en este momento. Antes de su trabajo con la CPI, se desempeñó como asesor jurídico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra y también trabajó como fiscal superior tanto en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y en el Tribunal Especial para Sierra Leona. Ejerció la abogacía como abogado en tribunales de primera instancia en Nigeria y Canadá y realizó apelaciones ante el Tribunal de Apelación de Ontario y el Tribunal Supremo de Canadá. El juez Eboe Osuji tiene una perspectiva
informada desde su experiencia en la CPI y una gran experiencia del derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Usted ha mencionado, y lo citaré, muy a favor de ver el ecocidio como un delito internacional el que tenga jurisdicción la CPI. Por tanto, estamos privilegiados y nos sentimos privilegiados de contar con usted aquí para que nos pueda explicar por qué. Muchísimas gracias, queridos amigos. Es un honor estar de nuevo aquí para conversar con todos ustedes, sobre todo sobre un tema tan importante. En efecto, estoy muy a favor de ver el ecocidio dentro del Estatuto de Roma y ahora explicaré por qué. Pero antes me gustaría agradecer al profesor Sanz por dar un poco de contexto y hablar del trabajo de la creación de esta definición aún en marcha del concepto de ecocidio. Puede que sea una coincidencia que ayer abriera mi teléfono y una de las primeras imágenes que vi en la BBC es quién había ganado el partido de fútbol. Pero algo que destacó es que los editores del diccionario de Oxford habían escogido la palabra ganadora para el año 2022. Y no sé si alguien vio esta noticia. Es, digamos, una tradición o una frase más bien. Y esta frase que ganó fue modo goblin. Esto es un término informal que se refiere a personas muy indulgentes, perezosas, tercas y avariciosas. Esta es una conducta que no deseamos en el mundo y sobre todo no la deseamos cuando hablamos de ecocidio. La palabra ecocidio, cuando la analizamos, estoy seguro de que para muchas personas será una palabra muy demasiado grande como concepto, considerando que existe otro delito o crimen en el derecho internacional que termina igualmente. Hablamos de genocidio. Un genocidio es esto sí, un crimen, un gran crimen, el crimen de los crímenes. Y aparece en el Estatuto de Roma y es importante pensar en el ecocidio en esos términos también. Porque si dejamos de pensar sobre lo que está en el diccionario, que tiene mismo sufijo sidio, empezamos a ver un patrón de qué es, que describe asesinato, destrucción de objetos grandes y pequeños. También pensamos rápidamente en homicidio y sabemos lo que esto significa. Hablamos de infanticidio, el asesinato de bebés o de niños y niñas. Pensamos también en el parricidio, el asesinato de familiares, bueno, de hermanos o de padres, el asesinato de las madres. Igualmente nos puede venir a la mente el tiranocidio o el magnicidio, mejor dicho, que tiene que ver con el asesinato de tiranos en todo el mundo, si son tiranos, ¿no? Con esto no quiero decir que debamos cometer ninguno de estos crímenes, sino estoy hablando de lo que recoge el derecho también, en cuestiones más triviales como el insecticida, algo, o germicida también, elementos que matan gérmenes o que matan eh, insectos. En fin, en lo que me quiero centrar no es tanto
en lo que, en qué es lo que se mata, sino lo que esto supone para la humanidad. Y el profesor Sanz, en este sentido, mencionó que la palabra ecocidio es una palabra que captura un concepto o que envuelve un concepto de destrucción o daños más allá de lo que se pueda justificar por cualquier beneficio que pudiera generar este tipo de conducta. Ese es un elemento sobre el por qué es importante. Pero ¿por qué creo yo esto debería recogerse dentro del Estatuto de Roma? Pues yo pienso que debería incorporarse al Estatuto de Roma porque, no solo porque el artículo 6 del Estatuto de Roma criminalice delito o otro crimen que termina con cidio, el genocidio. Esta no es la razón por la que creo que pertenezca al Estatuto de Roma, sino porque en realidad constituye una extensión natural de lo que ya está allí en el artículo 8.2, en la sección B, B4 del Estatuto de Roma, porque allí vemos que un crimen o delito que diga lance intencionalmente un ataque con el conocimiento de que esto causará daños graves o extensos y duraderos a los civiles o daños severos y amplios al medio ambiente, esto claramente, que sean claramente excesivos al beneficio directo, esto ya de por sí es un delito, es un crimen dentro del Estatuto de Roma. Y esta es la razón por la que el protocolo adicional 1 de la Convención de Ginebra ya mandataba en el artículo 45.3 de ese instrumento y también el artículo 45 estila dentro de este artículo 8b.4 del Estatuto de Roma. Entonces no es una idea ajena al Estatuto de Roma, pero lo que vemos es que las propuestas busca abarcar las deficiencias existentes. Y esto es que el artículo 8.2b4 del Estatuto de Roma opera únicamente en la instancia de un conflicto armado, es decir, de una guerra. Ahora bien, esta propuesta busca extender esta, esta, esta aplicación a tiempos pacíficos. Esto constituye un adelanto a las consideraciones esenciales de la humanidad. Y además, incorporar todas estas dimensiones en un tiempo de paz, no solamente en los tiempos de guerra, es algo que no es nuevo, ya lo vimos también en distintos instrumentos jurídicos. Por ejemplo, uno en el que se hablaba sobre las minas de algodón en Corfú y se estimó que Albania era responsable de la destrucción aquí de estos territorios. En cualquier caso, lo que quiero decir es que la Convención número 8 de 1907, la Convención de La Haya, hablaba de cuestiones similares. Por eso en 1946, cuando las minas se pusieron en Corfú, no había una guerra y por eso no aplicaba. Pero la Tribunal Internacional de Justicia dijo, sí, la responsabilidad de Albania n- se emite no de la Convención 8, que aplica únicamente en tiempos de conflicto, sino
por la consideración elemental de humanidad en tiempo de guerra. ¿Y cuál es esta consideración elemental que consideraba el Tribunal Internacional de Justicia? La libertad de navegación, la libertad marítima o de comunicaciones marítimas. Esto se consideraba una consideración fundamental. Comparemos esto con la protección de nuestro medio ambiente y empezaremos a ver qué tan sólida esta consideración humanitaria es imprescindible para la conservación del medio ambiente. Por tanto, el punto es que hay una necesidad acuciante de que esta modificación tenga lugar en el Estatuto de Roma. Esto no es nada, esto ya ha ocurrido y es una cuestión de simplemente extender esto que ya está recogido a los tiempos de paz. Y esto era lo que quería decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por el contexto tan importante de guerra y tiempos de paz y las distintas implicaciones. Y igualmente, muchísimas gracias por la lección etimológica que ha sido muy interesante. Ahora nos centraremos en qué es precisamente el ecocidio. El año pasado llegamos a una conclusión de un panel de expertos independientes y hoy para hablar las distintas consideraciones que este panel tuvo que tener en cuenta para poder dar con esta definición, tenemos a Daryl Robinson, es profesor de Derecho de la Universidad de Queens en Canadá. El profesor Robinson fue un becario Hauser en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde recibió el premio Jerome Lipper por logros sobresalientes en materia de derecho internacional. Anteriormente fue medallista de oro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Western Ontario, donde fue becario nacional del presidente. También trabajó en Osler Hoskin y Harcourt en Toronto y en la Corte Suprema de Canadá para el juez John Major. Se desempeñó como funcionario jurídico en Relaciones Exteriores Canadá de 1997 a 2004, proporcionando asesoramiento legal y participando en negociaciones internacionales sobre derechos humanos internacionales, derecho humanitario y penal. Su trabajo en la creación de la Corte Penal Internacional y en el desarrollo de la nueva legislación sobre crímenes de guerra en Canadá le valió una situación del ministerio y un premio del ministro a la excelencia en política exterior. Se incorporó a la Corte Penal Internacional como asesor del fiscal jefe de 2004 a 2006, donde ayudó a dar forma a las primeras políticas y estrategias de la nueva institución. Igualmente participó en litigios, dio asesoramiento legal, negoció acuerdos de cooperación con la ONU, con Interpol y con otras instituciones, y también trabajó fortaleciendo las relaciones exteriores. El profesor Robinson está en una posición ideal para identificar y analizar las consideraciones clave que tienen que ver con la definición del ecocidio como un delito recogido dentro del Estatuto de Roma. Estamos encantados de escuchar sus palabras. Adelante, por favor. Bien, mi tema es la definición. Esto no es solamente para la modificación de la CPI, eso también aplica en un ámbito más amplio y de forma más inmediata para los distintos países que están considerando incluir eso en sus normativas o en su legislación nacional. Puede que hayan escuchado críticas bastante razonables sobre la definición del panel y yo querría invitarlos a no renunciar sobre la definición por ella razón. Alinear el derecho ambiental y el penal es algo muy difícil, por tanto, cualquier definición posible va a tener o puede estar sujeta a cualquier tipo de crítica. Simplemente tenemos que encontrar el equilibrio más adecuado. Una reflexión secundaria tiene que ver con el daño medioambiental, que no es tan alto como los demás daños en el derecho penal. Quiero sugerirles que se les ha condicionado a pensar en esto, que hay académicos que se denominan como criminólogos verdes que analizan formas en las que el derecho penal ha funcionado. Por ejemplo, los delitos de cuello blanco de los poderosos se perciben y se definen ni siquiera como delitos
Si un estudiante está miccionando en la calle, sí se considera un delito. Si una corporación destruye un río, se considera una cuestión regulatoria. Y esto es contraproducente. Por tanto, destruir el hábitat sobre el que depende toda la vida es uno de los delitos más graves. Tiene que serlo. Y con esto no sugiero que el ecocidio sea una solución en sí mismo, pero sí que es un componente para cambiar la perspectiva. Esta es una de las tareas, llamar la atención sobre estos temas. ¿Por qué hacen falta una nueva palabra como ecocidio? Se preguntan algunos, ¿no? Porque nosotros tenemos que expresar la función del derecho penal y esto captura la imaginación del público y transmite los daños que supone. Bien, pasando ahora a los desafíos para desarrollar una definición, lo que hemos hecho es que hemos tomado las prohibiciones de los derechos, del derecho humanitario internacional y del derecho humanitario y hemos criminalizado estas palabras, mientras que el derecho penal internacional ha tenido éxito porque ha identificado algo que la mayoría de los estados ah, pueden definir como negativo. Esto nos da una mayor legitimidad y un mayor impacto de masas. Inicialmente yo pensé, bueno, hagamos lo mismo con el ecocidio, pero resulta que en el derecho medioambiental no existen estas previsiones concretas que se pueden aplicar a las personas. Las leyes medioambientales tienen que ver con principios, con factores que se deben tener en cuenta, límites, excepciones. Para el desarrollo, el derecho medioambiental se busca equilibrar lo humano y lo no humano y las generaciones presentes y futuras. Entonces, ¿dónde encontraremos el consenso moral o la previsión? Yo creo que el ecocidio contiene tres ingredientes muy grandes. Uno es un umbral de impacto, es decir, algo que genera preocupación internacional. Dos, un elemento mental y algo que debe alinearse con los principios medioambientales. Yo les voy a dar ahora un resumen muy breve de 10 minutos. Tengo un artículo, ya lo saben, soy académico, sobre las posibilidades que explican esto de una manera más detallada si a alguien le interesa. Pero bueno, muy rápidamente, sobre los primeros dos ingredientes, sobre el umbral de impacto. Hay una formulación posible sobre las que personas están actuando que tiene que ver con el daño amplio de largo plazo y severo al medio ambiente. Esto, bueno, está en los protocolos adicionales de la Convención de Ginebra, en las modificaciones del tratado, en el estatuto de la CPI. Por tanto, aparece en la definición del panel también. Aún hay algo que podemos hablar al respecto, si es conjuntivo, disyuntivo. Algunas personas se inclinarían más a lo disyuntivo, pero también tenemos que hacer ver a las personas que el ecocidio es algo serio y por tanto el panel hizo un enfoque híbrido, es decir, siempre debe ser severo y luego a largo plazo. Y esto entra dentro del rango posible de la definición. Después tenemos también el elemento mental. Hay un rango de posibilidades. Arriba de todo podemos poner el daño intencional. La intención podría implicar un propósito, pero la gente no suele tener el propósito de destruir el ambiente. La intención también podría incluir saber que esto será sustancialmente serio. Y esto es un estándar muy alto porque en la ciencia ambiental es raro saber la certeza o el nivel de certeza tan alto. Y en la parte inferior también tendríamos la negligencia simple o la responsabilidad, y esto no son apropiados como elementos dentro del derecho penal internacional. Por eso, en el rango intermedio tenemos lo que es la conciencia del riesgo, ¿sí? Y esto es lo que adoptó el panel en cuanto a conocimiento de probabilidad sustancial, ¿sí? Que satisfaga el principio, que es algo familiar y que ha funcionado en casos ambientales. Y probablemente también quede espacio para debatir este tema, pero me parece que esta es una de las opciones más posibles que tenemos del elemento mental. Así que ahora voy a al ingrediente más complicado, el tercero, la parte más difícil. La gran dificultad es cómo alinear
lo que hacemos con principios ambientales. Y muchas personas piensan, ¿por qué esto? ¿Por qué no podemos criminalizar todo el daño severo al medio ambiente y listo? Y es complicado, pero aquí está el primer problema. Primero es un tema biológico. Ustedes necesitan alimento y alojamiento para sobrevivir. Y estas son cosas que se toman del medio ambiente. Ustedes tienen una huella que pueden reducir, pero no borrar. Punto número 2, la cuestión demográfica. Hay 8.000 millones de personas en el planeta a partir de hace 2 semanas. Y el tercer punto tiene que ver con la logística. A veces tenemos actividades que ofrecen beneficios a cientos de millones de personas, o no solo beneficios, sino necesidades vitales. Y ello podría implicar una gran huella, aunque hagan todos los esfuerzos para mitigar sus daños. Y por eso tenemos que considerar los matices, ¿sí?, de beneficios, daños, medidas, y también para aliviar el sufrimiento severo. Entonces lo que importa no es solo el impacto, sino también la atrocidad, la violación de nuestros deberes dentro de lo que es el environmental stewardship, la administración ambiental. Y este es un gran desafío porque el derecho penal quiere que esto sea preciso e identificable, pero el derecho ambiental tiene otros factores y otros trade-offs, ¿sí?, en los sistemas domésticos, donde podríamos llegar a resolver este problema porque tenemos un proceso de aprobación donde se da o no se da una licencia después de una evaluación de impacto y se establecen condiciones. Luego, el delito es cometer daño ambiental sin una licencia. Entonces ahí existe un equilibrio de los factores ambientales como primer paso y hay una claridad desde el derecho penal porque se sabe si existe o no una licencia. Pero a nivel internacional no existe una junta de evaluación ambiental internacional. Y esto me lleva al final de mi presentación. ¿Cómo capturamos lo errático y cuál es la opción más obvia? Entonces, esto se incluye en la definición del panel. Tiene que ver con la palabra que se utilizó, que es unlawful, ilegítimo, ¿sí? Que tiene que ver también con la ilegitimidad a nivel internacional o a nivel doméstico también. ¿Por qué? Porque la destrucción hoy en día ya es ilegal en el derecho doméstico, solo que no está en vigencia y esto ya cubriría mucho. Por eso la definición podría parar allí mismo. Pero la preocupación es, ¿qué pasaría si la ley nacional es inadecuada, no logra regular o está emitiendo permisos irracionales? Por eso el panel agrega otra palabra más. Y la palabra que agrega es wanton, sin sentido, que es un término muy antiguo. Y la definición de wanton o sin sentido tiene que ver con avanzar sabiendo que los daños son mucho mayores al beneficio social. Y la idea detrás es que si esta es una actividad que no aprobaría ninguna evaluación de impacto, o sea, que está violando directamente los principios ambientales. Por supuesto, existe cierta incerteza allí y por otro lado, o incertidumbre, pero por otro lado, es muy difícil equilibrar el derecho ambiental con el derecho penal. Y este enfoque plantea, habiendo aceptado dicho equilibrio, por ejemplo, en las disposiciones relacionadas con crímenes de guerras, yo no conozco ninguna mejor propuesta para capturar esta idea que tiene que ver con los daños que claramente violarían los principios. Pero esto es lo que necesitamos. Quizá necesitaríamos poder refinarlo un poco más, darle más claridad. Quizás alguien tenga un momento de eureka y lo resuelva, pero lo que necesitamos es que quede clara que tiene que ser las conductas o comportamientos atroces sin obedecer los deberes relacionados con la administración ambiental. Por supuesto, hay otros matices. Esto fue solo una presentación de 10 minutos, pero espero que haya quedado claro cuáles son los parámetros aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Qué fascinante ver cómo una definición tan clara y breve probablemente tenga tantas discusiones y tantos aspectos diferentes. Fascinante. Y además, ver también el impacto que ha tenido esta definición. Es increíble cómo se ha logrado tanto progreso, tanta atracción en un año en diferentes esferas. Y por supuesto, junto con esta definición, también existe un movimiento global que ha crecido durante años y en el centro de ello está la
Foundation Stop Ecocide International, que tiene equipos en más de 45 países en los 5 continentes y una fundación de caridad también que está coorganizando hoy esto. Entonces aquí tenemos a Jojo Mehta, que fundó la organización y trabajó junto con otros pioneros y específicamente para apoyar los daños al medio ambiente. Él es el director ejecutivo de la organización Jojo, que ha visto el movimiento global creciendo, coordinando entre desarrollos legales, tracción diplomática y narrativa pública. No sé cómo lo logra. Ella es la directora de la Fundación Stop Ecocide Foundation y también estuvo en el panel de expertos independientes para la definición legal de ecocidio. Y hoy está aquí con nosotros y nosotras para darnos un repaso sobre el progreso que ha sido increíble, hitos clave, desarrollos recientes, así como una comprensión de los beneficios positivos que tiene el abordaje de esta ley para poder catalizar antes de estar en vigor. Muchas gracias, sus excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores. En los 90, durante un tiempo, se podrían haber abordado estos daños, pero nunca llegaron al Tratado Final del 98 todas estas cláusulas. Quizá vale la pena pensar cómo viviríamos hoy si esto hubiera llegado al estatuto. Etimológicamente, una vez más, la palabra ecocidio significa, de latín y griego, asesinar el hogar propio, el propio hogar. Y esto tiene que ver con cómo podemos describir lo que está sucediendo hoy mismo con el planeta. Y podemos sentir en todos niveles, desde conferencias en las Naciones Unidas hasta protestas en las calles, una gran frustración sobre el lento ritmo que tienen las acciones gubernamentales sobre esto. Honorables ministros, sus excelencias, distinguidos delegados, están todos hoy aquí para representar a sus gobiernos y proteger los intereses de sus gobiernos. Y desde luego también están aquí porque sus gobiernos estuvieron de acuerdo en que la paz, la seguridad y el bienestar del mundo son importantes y que aquellos que lo amenacen deberán ser responsables. Esto hace que la Corte Penal Internacional sea una institución única y muy necesaria, como han destacado los otros panelistas. En esta crisis de nivel planetario, como escuchamos de Vanuatu, ya tenemos proporciones existentes en muchos de los países firmantes del Estatuto de Roma, y la relevancia de la Corte podría ser aumentada porque tenemos que saber lo que está sucediendo en el mundo del que dependemos. Y quisiera destacar 2 cosas hoy. Primero, quisiera reconocer el interés creciente y la demanda aumentando en muchos sectores de la sociedad para que los gobiernos reconozcan el ecocidio de conformidad con el Estatuto de Roma. Y estas voces van desde grupos ambientales, por supuesto, a influencers de la sociedad civil y políticos, abogados, miembros de la academia y otros grupos como miembros de fe y de juventud, y escucharemos de la juventud en breve. Líderes espirituales han sido muy claros también con su apoyo. Recientemente un buco llamado Faith Voices for Ecocide Law fue publicado, incluyendo voces muy importantes de todas las religiones. El Papa Francisco acaba de reiterar su apoyo específico para que el ecocidio sea, y cito, la quinta categoría de los crímenes contra la paz. Las comunidades indígenas componen el 5% de la población del mundo, pero son guardianes del 80% de su biodiversidad. Y esto no es una coincidencia. Y los ancianos indígenas, como el jefe Raoni de los Kayapo, entre muchos otros, han hablado claramente sobre la necesidad de reconocer el ecocidio como un delito. Los defensores ambientales indígenas regularmente ponen su vida en juego para evitar la destrucción de sus territorios ancestrales, que también son algunos de los ecosistemas más vitales del planeta. Este año también supimos que hay un apetito también por la ley de ecocidio en el público en general, e incluso en países ricos que no están en las líneas principales de la destrucción. En mi propio país, el Reino Unido, una encuesta descubrió que la mayoría del público, en diferentes públicos demográficos, apoya la criminalización del ecocidio y quieren que esto suceda. Asimismo, el sector comercial también se está involucrando de forma seria y positiva con esta iniciativa. En 2012 ya nos estaban diciendo que esta ley era necesaria,
Y asimismo, los inversores están uniéndose a la conversación. El último mes, la Corporate Governance Network, que es una red de firmas y empresas financieras y gestores de activos, presentaron una declaración a la COP27 recomendando, y cito, la colaboración internacional para criminalizar el ecocidio. Y cuando les preguntamos qué los había inspirado, nos respondieron de dos maneras. Primero, quieren estabilizar el riesgo, enmarcar un nivel de certeza y predictibilidad con respecto a sus inversiones. Y en segundo lugar, simplemente observaban lo que estaba sucediendo en el mundo y se dieron cuenta de que hace falta hacer algo. En septiembre, Pivot Point informó, lanzado por los campeones climáticos de Braid to Zero de las Naciones Unidas, y reconocieron que la acción voluntaria del sector corporativo no está sucediendo lo suficientemente rápido y que se necesita una regulación para acelerar el cambio. Asimismo, el informe plantea que es muy importante ver el abordaje legal y que de hecho ya está teniendo un efecto clave. Las empresas ya empezaron a firmar cartas abiertas a los gobiernos solicitando la ley de ecocidio como salvaguarda y también como un marco que pueda permitir e inspirar el pensamiento adaptativo urgente que sabemos que es realmente necesario, porque cuando sabemos lo que tenemos que evitar, se vuelve mucho más fácil trabajar, descifrar y apoyar las soluciones que necesitamos. Esto equilibra el campo de juego para el trabajo de regeneración y adaptación que ya se está haciendo y que de hecho sigue siendo una lucha. Este año también el ecocidio ha entrado dentro del vocabulario de las Naciones Unidas, como planteó Inger Anderson, director ejecutivo de UNEP. Eventos paralelos, declaraciones oficiales, documentos de stakeholders y demandas de política sobre el tema han sido aceptadas dentro del trabajo de la UNFCCC, la Comisión sobre la Prevención de Crímenes y Justicia Penal, las charlas de Montevideo y muchas otras. Las conversaciones sobre el derecho y la ley de ecocidio están ahora siendo conversadas o discutidas en 24 países que son firmantes del Estatuto de Roma y también dentro de la Unión Parlamentaria y en la Unión Europea. Desde peticiones parlamentarias a resoluciones gubernamentales, a propuestas de ley, el rango de involucramiento es amplio y variado, pero podemos decir con confianza que esta es una conversación diplomática seria que ahora está en firme progreso. Sus excelencias. El segundo aspecto que quisiera destacar es que en todo el mundo el cuerpo de leyes en evolución existente para proteger al medio ambiente no está siendo bien puesto en vigencia o seguido, como señalaron los ponentes. Si bien los temas afectando al medio ambiente que siguen de cerca están en tercer lugar luego de los delitos relacionados con el narcotráfico y otros, igualmente, con esta gran importancia, no están siendo investigados y llevados a juicio. Por lo tanto, la protección ambiental simplemente no se toma con la seriedad suficiente. Al menos si uno hace campaña por los derechos humanos, sabe que la tortura, el asesinato en masa o la desaparición forzada son serios delitos y son así tratados por el derecho penal internacional. Si uno trabaja con protección ambiental y conservación, o si uno de los miles de millones de víctimas de la destrucción ambiental y la contaminación simplemente no tiene este apoyo. Nombrar los peores daños ambientales como delitos o crímenes internacionales ofrecerá o sentará las bases, la comprensión de que los daños más severos al mundo serán inaceptables, tanto legal como moralmente. Por lo tanto, la ley de ecocidio es la pieza que está faltando, por la cual expertos científicos, ONGs y hacedores de políticas que trabajan en el área podrán avanzar con la legislación de protección. Y aún más ampliamente, es la pieza, como dijo Philip Sands antes, que permitirá cambiar la conciencia y ayudará a que si la civilización se dirija hacia un lugar de seguridad, porque tenemos que saber que tenemos los guardarrails correctos para evitar que se hunda nuestro propio barco. Los humanos somos criaturas de hábito, no cambiamos fácil o rápidamente y la tasa de cambio que tenemos hoy en día no tiene precedentes. Los sistemas más importantes de la Tierra y las especies clave que implican o relacionadas con nuestra supervivencia están en juego. Entonces, tenemos que reconocer la verdad que las culturas indígenas nunca olvidaron. Al dañar a la madre tierra hay consecuencias. Esto es un hecho y lo vemos en todas partes.
Sus excelencias, damas y caballeros, llegó la hora de hacer que esto sea una cuestión legal. Las voces de apoyo están allí. La conversación ya está en progreso, liderada por los más vulnerables y también por los estados que tienen pensamientos más avanzados. Nuestra fundación se sentirá honrada y encantada de ofrecer información y recursos. Es hora de sumarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jojo Meta, por mostrarnos que esta es una conversación global y que se da en diferentes esferas, la política, la diplomática, dentro de las religiones, el sector empresario, con la gente joven, las comunidades indígenas, y también para recordarnos que la pelea no fue ganada y que al hablar de los defensores ambientales tenemos que recordar que cada semana en el mundo para esta situación vemos que hay defensores ambientales que son asesinados, sobre todo personas de las comunidades indígenas. Por eso es muy importante trabajar con este daño que se está haciendo a nuestro hogar. Y ahora nuestro último panelista aporta una perspectiva que todos y todas tenemos que escuchar, que es la de la gente joven. Estamos hablando de su futuro. El mundo ya está cambiando y seguirá cambiando. Y tengo que decir que la gente joven ha sido increíble, tanto en las calles, en todas las formas. Las generaciones jóvenes han realmente elevado la vara y realmente han hecho, han sacudido a los adultos diciéndoles, ustedes son los niños, nosotros somos los adultos y adultas aquí. Y es un placer tener aquí a Josh Oxby, que es un asesor de energía internacional y también de UN Youth, delegado de la COP27 y también director de Renewable Energy de Escocia. Tiene un título en geopolítica, tecnologías renovables y escenarios de transición energética y una maestría con distinciones en economía energética global. Actualmente el señor Oxby está terminando su doctorado y su investigación cubre la cuantificación de los impactos de la transición energética y sus habilidades relacionadas también con la política Cero Neto 2045 de Escocia. Ha trabajado con diferentes órganos de las Naciones Unidas, publicó en el Journal Académico también y trabajó dentro de la propuesta ahora ratificada de las Naciones Unidas del Zero Draft. Ahora mismo trabaja con diferentes colegas en el Consejo Energético Mundial con un marco representativo e inclusivo que garantizará que las voces de las personas jóvenes del mundo tengan una plataforma y un lugar para una participación significativa en asuntos relacionados con la energía. Así que estamos ansiosos por escuchar sobre el involucramiento de las personas jóvenes y las políticas sobre transición energética. Tiene la palabra Josh Oxby. Muchas gracias por invitarme a este evento junto a un panel tan reconocido. Esta es una plataforma fantástica para hablar y abogar en nombre de la juventud global. Me gustaría advertirles de antemano que puedo parecer controvertido y crítico sobre las opiniones sobre la inclusión o, para ser más específico, la falta de inclusión otorgada a los jóvenes en relación con asuntos que recaerán sobre los hombros de mi generación y las generaciones venideras. Sin embargo, este no soy yo simplemente predicando o golpeando la mesa para exigir que el punto de vista de la juventud se escuche. Esto no nos va a llevar a ninguna parte y con toda probabilidad se verá como algo más polémico que las opiniones informativas que me gustaría compartir con todos ustedes el día de hoy. De hecho, es importante destacar que muchas veces en los debates y en los diálogos, los jóvenes se sienten como que se les trata con un respeto hipócrita manifiesto, que se ve más como un requisito que como como una relación entre iguales. Estoy segura de que muchos han experimentado esto, que
nos hemos visto discriminados por nuestra edad o por la supuesta falta de experiencia. En algunos casos incluso se nos simboliza como la cara de la participación de los jóvenes en la política y las organizaciones privadas. Esto no se debería normalizar ni aceptar. El edadismo no es algo único, siempre ha existido y estado vinculado con el sistema actual. Y esta es bueno, ¿y por qué estoy aquí? Yo tengo 24 años, soy escocés, estoy terminando mi doctorado. Si bien estoy al día con la CPI, con la estructura actual del Estatuto de Roma, ya que vengo de una formación interdisciplinaria en ciencias sociales, soy el primero en admitir que fuera de enfoques excepcionalmente específicos, eh, de ninguna manera soy un experto en marcos y procedimientos jurídicos. Eh, pero esto no me excluye ni a mí ni a miles de jóvenes de participar en estos debates como el que ocurre el día de hoy. Si bien yo no hablamos en nombre de todos, sí que representamos a una mayoría importante. Como sociedad, a menudo se nos olvida algunas de las variaciones extremas en los niveles de confianza confesional entre los jóvenes que se sienten capaces y dispuestos a ponerse de pie y hablar libremente. Sin embargo, es importante recordar que si bien no todo el mundo está dispuesto, puede participar en el escenario internacional, todas las personas tienen una voz y tienen derecho a ser escuchados. Por tanto, quiero asegurarme de que todas las personas, hasta cierto punto, se sientan incluidas de manera significativa en este diálogo. ¿Por qué los jóvenes buscamos que se apruebe una ley en ecocidio? En primer lugar, porque no tenemos que ser ningún experto en ningún área para poder formar parte de este debate que va a tener un impacto sobre nosotros, los niños y los niños de sus niños. Hay muchísimas personas que se especializan en este campo, pero al final la idea es que todos necesitamos algo más de fe en las acciones que se están realizando. Tienen que dar un derecho de participación en este sistema que se ha establecido para protegernos. Durante demasiado tiempo se nos ha dicho que tengamos que esperar la respuesta perfecta al cambio climático para soportar los años cataclísmicos del sistema de la Tierra un poco más. Que mantengamos la esperanza un poquitito más. Y sin embargo, cada día que pasa, nuestra ventana de oportunidad para intervenir disminuye cada vez más. De hecho, como se expresó tan elocuentemente en la COP27 hace apenas unas semanas por una de las defensoras de los derechos humanos más distinguidas, que está en primera línea de la Agenda Mundial de la Juventud, Aisha Sitika, no se puede negociar con la naturaleza. Llegará un momento en que ninguna cantidad de dinero podrá compensar lo que se pierde y lo que se rompe. Estamos en un momento crítico de la historia y no nos queda demasiado tiempo. Por ello les imploro que analicen esto. Las personas jóvenes de distintos ámbitos de la vida, distintos orígenes, distintos campos de estudios, distintas geografías, experiencias vividas, todas estamos de acuerdo en algo, en que nos estamos quedando sin tiempo. Y eso nos afecta a todos, no solamente a los jóvenes. Si bien es evidente que el Estatuto de Roma presta especial atención a la protección de las personas y la procesión, ¿qué estamos haciendo para responsabilizar a las organizaciones transnacionales que exacerban esta crisis del sistema terrestre, ya que ellas mismas no pueden ser juzgadas en la CPI? ¿Qué estamos haciendo para obtener apoyo y aprecio de la amenaza existencial inminente que representa el ecocidio para la humanidad? ¿Qué estamos haciendo para reconocer formalmente esa atrocidad? Para mí y para muchísimos otros agentes del cambio, la solución es bastante clara. En este caso, existe una necesidad de una definición formal, como se ha detallado elocuentemente durante el resto de intervenciones, que reconozca que el ecocidio es en gran medida un delito real y es un crimen. Yo sé que esto es algo serio y necesitamos justicia. ¿Y cómo?
la obtenemos iniciando el proceso. Por ejemplo, en Escocia, en 2023, el gobierno escocés consultará sobre un nuevo proyecto de ley de derechos humanos que busca incorporar los 4 tratados de los derechos humanos de la ONU en la legislación escocesa, más allá de la mera protección civil y política, sino que también incluya la protección de los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales y les consagre en las reformas de la ley humanitaria escocesa, derecho humanitario escocés. Hoy no estoy aquí para reinventar la rueda. Tenemos que reconocer, obviamente, que hace falta una definición, pero sabemos que no va a ser perfecta, ni que va a abarcar todas las dimensiones, sino que eso lo que puede hacer es animar a cambios tangibles para poder finalmente comenzar a desincentivar la causa raíz del ecocidio en sí, dando el primer paso hacia una responsabilidad judicial por los daños medioambientales. Si esto se hace correctamente, la definición jurídica perfecta nos permitiría responsabilizar no solo a las empresas, sino a los estados. Tomemos el derecho humanitario internacional. Normalmente esa es una avenida que busca evitar el ecocidio, pero para mí los debates también se podrían centrar en cómo el impacto sobre el medio ambiente se genera y igualmente podríamos, en teoría, asegurarnos de que esta definición vaya más allá para las generaciones futuras, más allá de lo adecuado. Ahora bien, no se equivoquen. De ninguna manera estoy yo aquí frente a todos ustedes el día de hoy para decirles que el ecocidio es una cuestión de justicia. No hay valor en afirmar lo que resulta evidente. En cambio, con este proceso que se inicia hoy, estaríamos reconociendo a los millones de jóvenes afectados negativamente por esta injusticia evitable y estaríamos reafirmando un elemento de confianza y fe en el sistema que se ha establecido para protegernos a todos. Solo se necesita una persona aquí hoy para reconocer que los jóvenes no solo somos beneficiarios de estos cambios propuestos, sino que debemos ser considerados colíderes sustantivos, socios valiosos en reformas jurídicas y expertos en nuestras propias realidades vividas. Por supuesto, estamos cansados de la hipocresía y las barreras al compromiso. Queremos participar en este cambio tangible. Tenemos el empuje, la dedicación, el deseo de estar aquí. Y lo más importante, estamos dispuestos a hacer lo que sea antes de que la adaptación climática no sean sino una quimera. Si quitamos un elemento de lo que he dicho hoy, me gustaría si nos quedamos con algo, me gustaría que fuera que los jóvenes de distintos ámbitos de la vida o diferentes orígenes, campos de estudio, experiencias vividas, geografías, todos nos hemos puesto de acuerdo en un elemento. Nos estamos quedando sin. Si bien no es una solución perfecta, reconocer el ecocidio en virtud del derecho penal internacional es un trampolín tangible que debemos ratificar para un futuro inclusivo y habitable para las generaciones venideras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Josh, por este discurso tan potente y porque también nos has recordado elementos muy importantes, la emergencia, la urgencia, la injusticia hacia los jóvenes y a las mujeres también, pueblos indígenas, comunidades vulnerables en todo el mundo que sufren de esta injusticia y también el hecho de que el ecocidio puede ser una cuestión importantísima. Muchísimas gracias. Me gustaría saber ahora si hay alguna intervención de la sala, personas que deseen hacer algún comentario. Sí, tenemos aquí a una persona. ¿Podemos, por favor, dar un micrófono ahora? Funciona y se planteará la pregunta.
Es un gran privilegio estar aquí y además de que se me dé la palabra y lo haga también la princesa Esmeralda de Bélgica. Muchas gracias, Su Alteza. Y me gustaría agradecer a los anfitriones de este evento tan significativo que además trata un tema primordial. Ya yo tuve el privilegio de expresarme en el evento online que tuvo lugar el año pasado, que fue bastante significativo y de hecho se está recordando hoy mucho como el evento paralelo más exitoso en términos de participación. Es de decir también que es un gran honor para mí hablar después de Josh Oxby, por supuesto también del resto de panelistas tan distinguidos que nos han acompañado, pero no podría responder a las tantísimas preguntas que usted ha planteado y los puntos que ha traído a la mesa. Lo que sí es que le aseguro es que como mucho hemos dicho, las voces de los jóvenes es importante y su presencia aquí hoy da testimonio de ello. Y por supuesto su participación me impresionó mucho. Y con este sentido de humildad es que me gustaría hablar en nombre de mi país, Bélgica. La comunidad internacional y el conocimiento de la importancia de la preservación del medio ambiente y actuar contra actos que dañen a la naturaleza está creciendo, pero los compromisos siguen siendo la conferencia de las Naciones Unidas, la COP27 que tuvo lugar en Egipto, concluyó con resultados importantes el establecimiento de un fondo para compensar a las naciones más afectadas por los efectos devastadores del calentamiento global. El secretario general de las Naciones Unidas acogió actos con efectos irremediables y graves sobre el medio ambiente son cometidos por personas cuya responsabilidad podría señalarse. Y en estos casos, estos actos constituyen ecocidio. Y sí, utilizo la palabra una vez más, porque se nos ha dicho, ¿no?, que debemos darla a conocer. Las víctimas de estos actos se merecen justicias. Y sin embargo, el camino hasta la justicia sigue siendo incierto. Para que se alcance la justicia para las víctimas, la idea del ecocidio debe expandirse y la represión y supresión de este delito debe crecer a escala internacional. Estos crímenes, con efectos destructivos sobre el medio ambiente y más ampliamente sobre el planeta en su totalidad, no deberían permanecer impunes. La representante del debate general mencionó ayer que Bélgica está avanzando en su trabajo para presentar el ecocidio dentro de su código penal. Se está trabajando para progresar en este sentido con el gobierno y el borrador de la ley se debería presentar en los próximos. Durante su intervención, la ministra también habló de la preparación del país para considerar una reflexión sobre la introducción del delito llamado ecocidio dentro del Estatuto de Roma. Porque el Estatuto de Roma tiene, tiene como alcance la comunidad internacional y el impacto del ecocidio es mundial. Sobre la importancia de hacer del ecocidio el quinto delito o crimen, tiene que iniciarse próximamente e incluir este ecocidio dentro del Estatuto de Roma tendría un efecto disuasorio y evitaría que las personas cometieran tales delitos y por ello pienso que todas las avenidas legales posibles, vías legales posibles deberían explorarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Es una razón de orgullo ver que Bélgica participa en este debate, no solamente a escala internacional, sino nacional, y examina la posibilidad de reconocer el ecocidio dentro de su legislación. Sí, tenemos a otra persona que quiere intervenir. Le damos la palabra. Muchísimas gracias, señora moderadora, y gracias también al representante de Bélgica por su fantástica intervención.
yo voy a fastidiar un poco la fiesta. Soy de los Países Bajos, estoy aquí en La Haya, pero el gobierno holandés se opone a la inclusión del ecocidio en el estatuto. Y yo espero que después de la intervención que hemos escuchado tan robusta y del debate que se está generando a escala internacional, que habrá un cambio en la dirección dentro de mi gobierno para hacer lo mismo que han hecho nuestros vecinos de Bélgica, es decir, promover la inclusión del ecocidio dentro del Estatuto de Roma. ¿Hay algún razonamiento tras la posición holandesa? Tiene que ver con que las ODS tendrán que ver con se encargarán de hacer frente a a esta atrocidad. Y lamento mucho tener que decir esto, pero espero que de forma muy amistosa puedan ponerse en contacto con mi gobierno para intentar cambiar su dirección a la dirección correcta, que es la inclusión del ecocidio como un delito o el delito número 5 o el quinto crimen dentro del Estatuto de Roma. Siempre podemos intentar, como buenos vecinos y amigos que somos. Tenemos muy poco tiempo disponible, pero me gustaría... Ah, tenemos, perdón, una intervención más. Muchísimas gracias por estas intervenciones que han sido tan interesantes y que nos han dado tanto para la reflexión. Nueva Zelanda ha hecho su primera declaración pública apoyando la conversación en torno al ecocidio. Una pregunta o una cuestión que hemos estado considerando es el concepto de ecocidio, porque no tememos que se vaya a sobredimensionar a alguien como una víctima y el tema de las reparaciones. Bien, pues cuando hablamos de las definiciones tenemos que tener en cuenta algunos elementos, como por ejemplo las víctimas. Hay algunas cuestiones interesantes que pueden surgir. No sé cómo afectaría esto a los que están aquí en la sala, pero son las víctimas no humanas. Cuando analizamos el concepto de víctimas, este es uno de los debates que eh, o sea, surgirían a raíz del ecocidio, sin duda. ¿Alguna otra intervención? Sí. Gracias. En realidad es una pregunta. Yo me preguntaba sobre el uso de los distinguidos panelistas para los casos en los que el ecocidio o los elementos de ecocidio son utilizados como métodos de situaciones en las que sean usados, por ejemplo, en casos de guerra. ¿Serían elementos de genocidio o ecocidio en situaciones de guerra, como por ejemplo el caso actual de Ucrania? Gracias. Bueno, una vez más me nominaron. Es una gran pregunta. En el contexto de crímenes de guerra, la disposición sería el artículo 8B24. Esa sería la respuesta. El delito de ecocidio quizás sería un delito independiente. Yo creería que en general sería el artículo 8 el que guiaría esto, y diría que es un artículo complicado para delitos ambientales y es una buena pregunta, y también me imagino que podría ser considerado el ecocidio de forma independiente. Muchas gracias. Soy del grupo de Parliamentarians for Global Action.
y estamos muy contentos de estar aquí. Y quisiera agregar un comentario. Creo que, y sé que el profesor Sanz nos dijo de forma elocuente cómo el Estatuto de Roma es tan antropocéntrico, ¿no? Pero viendo los crímenes contra la humanidad, como el caso de la exterminación, tienen que ver con la destrucción masiva calculada para crear la destrucción de las condiciones de vida. Estoy tomando comentarios de la definición, ¿no? Pero ¿se podría tomar ese marco para la destrucción masiva del ambiente? Por ejemplo, a los fines de destruir una comunidad indígena o alguna comunidad en general. Por ejemplo, en el genocidio está la intención necesaria de cometer el genocidio y no está esa escala dentro de lo que es el artículo 7 que habla del ataque sistemático. Y Daryl, como el autor principal del compromiso del artículo 7, quizá podría responder, pero yo creo que en el lenguaje de la exterminación también podríamos incluir dentro del artículo 7 la protección del medio ambiente, considerando también el último elemento que habla de otros tipos de actos que podría también capturar la criminalidad. Si hubiese un esfuerzo de usar un arma para destruir elementos de la planta atómica de Zaporizhia, por ejemplo, y la destrucción consecuente sí se vería incluida en el artículo 7 dentro de exterminación y otros actos humanos. Gracias. Totalmente cierto. Hay elementos que ya existen en el estatuto que podrían usarse en ciertas circunstancias donde la destrucción ambiental es parte clave de una de estas actividades. Lo que no queda cubierto son aquellos elementos donde hay una destrucción severa del medio ambiente sin un impacto inmediato sobre los seres humanos, pero sí a mayor plazo sucederá. Este es uno de los motivos por los cuales el crimen de ecocidio en realidad no es algo que exclusivamente sea ecocéntrico y de hecho, viendo la definición elaborada por el panel, incluye un daño más generalizado también, pero lo que hace es que aquellos daños que no tienen un impacto directo también puedan ser abordados. Y esto es lo más importante considerando los niveles de destrucción que estamos viendo y también el largo plazo de lo que está sucediendo que podría ser una amenaza para la seguridad y el bienestar del mundo y de la comunidad internacional en general. Gracias. Qué bueno verlo de nuevo, doctor. Y cuando yo di mi disertación, estaba hablando justamente de cómo el ecocidio no es algo totalmente ajeno o totalmente nuevo, no es algo totalmente ajeno al Estatuto de Roma diciendo, por ejemplo, uy, vamos a incluir este tema gigante y pensémoslo un poco más e incluyámoslo, sino más bien en el Estatuto de Roma. La situación actual debería ser que la gente pudiera entender la importancia y el valor adicional que tiene este asunto. Esto nos permite incluir dentro de los tribunales, donde sabemos que yo como trabajé como fiscal y como juez, muchas veces sabemos que los argumentos legales son inagotables. Entonces, la idea es que el escenario implique ver al ecocidio como parte del genocidio, cuando el genocidio es una tentativa o una intención de destruir un grupo en su totalidad o parcialmente. Si lo hiciéramos de esa perspectiva, alguien podría decir, no, esa no era mi intención. O también, por otro lado, tenemos el ataque sistemático sobre la población civil y alguien podría decir, no, yo no estaba atacando a la población civil, simplemente estaba tratando de hacer minería en un área o hacer actividades comerciales. Por lo tanto, el ecocidio en sí mismo nos ofrece otro elemento que extiende lo que ya tenemos en el artículo 8.2b4, que trata sobre las circunstancias de conflicto y cómo en contextos de paz
muchas veces hay temas que quedan sin castigar. Y en este caso, tendremos una necesidad más imperativa de garantizar que ese tipo de actividades no queden sin ser juzgadas. Y yo quisiera agregar también esto y relacionarlo con la pregunta anterior. Primero, lo que usted acaba de plantear es brillante. La extermisión a través de medidas ambientales como crimen contra la humanidad es excelente, pero también podría responder también la pregunta anterior, ¿no? De lo que pasaba en crímenes de momentos de guerra. Gracias a ambos. Gracias por las intervenciones y por este debate brillante. Creo que nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, así que muchísimas gracias a nuestros brillantes panelistas, anfitriones, la República de Vanuatu y la Stop Ecocide Foundation, y también a los partners que nos apoyaron, parlamentarios por Acción Global y No Peace Without Justice, y desde luego también agradecemos a todos los técnicos, intérpretes también. Agradezco al embajador por su intervención y también agradezco las brillantes preguntas que fueron realizadas. Veo que la conversación sobre el ecocidio está realmente ganando más lugar y más interés, y esto sigue pronto, así que sigamos prestando atención. Y antes de cerrar, quisiera anunciar un evento que va a realizarse mañana en La Haya. Va a ser en la House of Europe, en la Casa de Europa, que será una conversación informal sobre la situación del reconocimiento del ecocidio en la Unión Europea, así que si alguien quisiera participar, por favor pónganse en contacto con el equipo de la Fundación. Agradezco al público, tanto los que están aquí presentes como las personas conectadas online. Ha sido un honor y un placer para mí moderar este evento. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.